Buenas tardes, jóvenes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Déjenme abrir la democrática lista. Doce de mayo. Alonso Martínez. Presente. Álvarez González. Álvarez González. Ayala Saavedra. Presente. Herrera y Farraguerri. Presente. Pusano Chamonica. Presente, profe. Celaya Cortés. Presente. Celaya Cortés. Chaire Zambriz. Presente. Flores Valencia. Presente. Paco Morales. Presente. Hernández Ortiz. Presente. Hernández Yep. Presente. Herrera García. Presente. Márquez Piñón. Presente. Martínez González. Presente. López. Presente. Marín Albarrán. Marín Albarrán. Morales Molina. Presente. Alcántara. Presente. Ponce de León Hernández. Presente. Ramos Coria. Ramos Coria. Ramírez Bravo. Presente. Pero Rodríguez. Presente. Juan Molina. Presente. Profe, Dime. soy Ramos Coria, solo es que se me fue el internet ahorita. ¿Cuál es su apellido? Perdón. Que soy Ramos Coria, es que se me fue el internet ahorita. Ok, gracias. Listo. Me quedé en Santana Saucedo. Presente. Sánchez de la Mora. Sánchez de la Mora. Presente. Tapia Juárez. Presente. Sábalos. Presente. Sierra. Presente. Tusco Espinosa. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien más que se haya incorporado apenas? Bien, parece que no. Ok. Un segundo. ¿Tienen en pantalla la presentación? Sí, profe. Bien, ya no pude recuperar la otra diapositiva, ya no supe dónde la guardé. Bueno, vamos a utilizar esta que ya está. Bueno, hacemos anotaciones pues aquí mismo en la presentación. Ya vimos polimerización por adición. Polimerización ahora por adición se puede subclasificar, digamos, en otro tipo de polimerización de acuerdo al mecanismo. Puede ser por cationes, por algún radical o por un anión.
Un cation o un anión está enfocado básicamente en ceder o ganar electrones y pues un radical está en algún momento pues enfocado a la distribución de carga, digamos, que podría tener pues una molécula de acuerdo a su polaridad. En primera instancia pues vimos adición de forma muy general, independientemente si es por cationes, radical o anión. Solamente lo que indicamos por polimerización por adición es que a partir de un alqueno, en ese caso, bueno, tenemos ejemplos de cloruro de vinilo, necesitamos pues un precursor que propicie la ruptura de ese doble enlace para generar pues la adición o que las unidades de repetición derivados de estos alquenos se vayan adicionando, se vayan adhiriendo pues a una cadena principal. De ahí que vamos a tener pues crecimiento lateral. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en dirección hacia la derecha o puede ser crecimiento pues hacia la izquierda, pero siempre en los extremos. Generalmente, si el crecimiento de la cadena sigue una misma dirección, esto es que, bueno, si el crecimiento de la cadena inició, digamos, pues en este punto, en el lado izquierdo, se espera que el crecimiento de la cadena siempre sea hacia la derecha. Si en algún momento, bueno, pues el crecimiento de la cadena es pues al revés, si a lo mejor de este lado, del lado derecho, pues tenemos una molécula catalizadora, pues el crecimiento de la cadena es en sentido contrario, hacia la izquierda. Pero bueno, esto es muy relativo en el sentido de la perspectiva de visión, ¿no? O sea, ustedes pueden tomar, por ejemplo, no sé, algún cubo, y ustedes pueden cambiar la orientación de ese cubo y pueden, pues, definir, ¿no? Imagínense un dado, ¿no? Que tiene diferentes puntos del 1 al 6. Y bueno, depende de la perspectiva donde lo vean para decir si una cara, un número se encuentra hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Pueden darle la vuelta completamente al cubo y bueno, la cara cambia, ¿no? Completamente, es cuestión de perspectiva. Cuestión de orientación. Pero bueno, a lo que se refiere esto es que el crecimiento siempre va hacia los extremos de la cadena. Esto no es necesario que lo apunten, ya hicimos el apunte respectivo, la anotación. De aquí es donde me basé para, bueno, escribir la otra presentación. Y bueno, lo que les había comentado, hicimos una breve lista de materiales que se pueden sintetizar por adición, polímeros. Aquí viene, bueno, ya la estructura completa de la fórmula del monómero, el compuesto, el alqueno, y la unidad de repetición, ya como tal el monómero del lado derecho. Habíamos indicado que el polietileno, polipropileno, poliestireno, poliisobutileno, policloruro de vinilo, ya algunos compuestos derivados de acrílicos, acrilonitrilo, metacrilato de metilo, tetrafluoruro etileno, etcétera, pues son sintetizados por este método. ¿Quiénes? Pues principalmente los termoplásticos. Los termoplásticos son más usualmente sintetizados por adición. Esta presentación también se las voy a pasar, pero bueno, donde nos quedamos, pues sí me gustaría que hicieran su apunte para que lo tuvieran ahí en su cuaderno. Nos quedamos en la síntesis por condensación. En la síntesis por condensación no hay subderivaciones, no hay condensación por radicales, ni por aniones, ni por cationes. Simplemente aquí son dos compuestos, dos moléculas que van a propiciar generar una tercera molécula y un producto. Molécula A, por ejemplo, en este ejemplo pues de un poliéster, tenemos tereftalato dimetílico, tenemos pues etilenglicol y tenemos al final pues una unidad de repetición. Puede ser pues un polietilén-tereftalato. Siempre vamos a tratar de, bueno, siempre se sintetiza más bien un ácido tereftálico, etilenglicol, un alcohol, para propiciar la generación de un poliéster. Este apunte
ya lo teníamos también. Este ejemplo ya lo habíamos realizado. De aquí, pues lo importante a observar es que tenemos dos moléculas distintas que reaccionan para formar una tercera molécula y siempre vamos a tener un subproducto. En este caso, pues vamos a tener un subproducto que es, en este caso, metanol. Voy a cambiar la diapositiva. Vamos a regresar a la parte de polímeros por adición, pero ahora nos vamos a enfocar en radicales libres. Ya habíamos analizado también este tipo de reacción. De hecho, el día de ayer, cuando vimos la síntesis del poliestireno, pues hablamos un poquito de esta reacción. Aquí sí ya me gustaría que hicieran su apunte de lo que vamos comentando o de lo que tienen en pantalla. No es necesario que escriban todo, solamente lo más relevante. En el caso de polimerización por radicales libres, estamos regresando a la parte de polimerización por adición. Polimerización por adición, recuerden que puede ser por radicales libres, que puede ser por aniones, por cationes. Siempre todos estos, tanto el radical como el anión, como el catión, van a fungir como un catalizador. Van a fungir como algún compuesto que necesita, pues, digamos, electrones para enlazarse. De ahí que tiende a romper, pues, la estructura del alqueno y propiciar ese primer paso para iniciar una polimerización. Bien, en este caso la polimerización por radicales libres resulta principalmente del calentamiento de un alqueno. ¿Para qué? Para producir radicales libres. Generalmente este tipo de polimerización, y bueno, en específico del poliestireno, pues es a una temperatura hasta 100 Celsius y siempre vamos a utilizar, digamos, en la mayoría de los casos, no solamente es el único compuesto, pero de preferencia, pues bueno, compuestos que tengan anillos aromáticos y como precursor, pues vamos a utilizar al peróxido de benzoilo, ¿sale? Ya vimos por qué utilizamos al peróxido de benzoilo. Es porque vamos a tener pues un radical fenilo. Ese radical fenilo pues es el catalizador que va a romper pues a la molécula de estireno. Bueno, no es que rompa la molécula de estireno, sino más bien pues sí hay una ruptura pero más bien del doble enlace, no como tal de toda la molécula. ¿Qué va a suceder? Que una vez que tenemos pues este peróxido de benzoilo, vamos a propiciar una polimerización por crecimiento de cadena. Este crecimiento de cadena pues se da por una reacción en cadena en este caso, pues derivado de los radicales libres. ¿Quién es ese radical libre? Pues bueno, el radical fenilo. En primera instancia, el primer compuesto que tenemos es el peróxido de benzoilo. Ese peróxido de benzoilo, cuando es calentado, pues rompe su estructura, se rompe cuando se calienta para formar primero dos radicales carbonilo. ¿Sale? Vamos a formar estos dos radicales carbonilo. Se genera pues una ruptura homolítica entre los enlaces de oxígeno y oxígeno de este pues radical carbonilo. Y lo que vamos a obtener es que, como habíamos mencionado, cada oxígeno pues está compartiendo un electrón. Vamos a poner aquí electrón y electrón. Y cada uno de ellos se va con su electrón. El oxígeno de por sí es muy reactivo y si ahora tiene un electrón, el cual necesita pues enlazarse para formar pues un compuesto estable, vamos a obtener este radical carbonilo. De aquí lo que va a suceder es que este compuesto va a formar o va a liberar más bien CO2. Como tenemos pues dos moléculas al final de radical carbonilo, pues vamos a formar pues 2 moles o 2 moléculas de CO2. Pero ¿qué va a suceder? Que bueno, como este compuesto de entre carbono y los oxígenos pues es más estable, forman CO2 y pues ahora esta ruptura que se genera entre el carbono y pues el anillo aromático
también va a ocurrir pues una ruptura homolítica, de tal forma que aquí pues vamos a tener un electrón, otro electrón. Vamos a tener la posibilidad de que el electrón del carbono pues enlace o forme otro enlace con este oxígeno que ya tiene por ahí un electrón pues que necesita formar un enlace para tener una mayor estabilidad y van a formar CO2. Y nos vamos a quedar con este radical fenilo. ¿Sale? Este va a ser el precursor o va a ser el catalizador, vamos a ponerle aquí. Sale catalizador. Es lo mismo que vimos ayer, pero ya estamos hablando de una polimerización por radicales libres. Ya lo estamos particularizando. Entonces, recuerden, vamos a tener polimerización por adición, radicales libres, cationes o aniones, polimerización aniónica, polimerización catiónica, todo para polimerización por adición. Por condensación no hay otra más que dos compuestos forman un tercer compuesto más agua o más alcohol. Y me dicen cuándo pueda cambiar. Permítame un poquito. Sí, claro que sí. Claro que sí, jóvenes, no se preocupen. No sé si, bueno, comercial. No sé si están enterados que creo que en 2 semanas, me parece, son las jornadas de ingeniería. Déjenme investigo bien las fechas, pero si no mal recuerdo son la semana del 24 de mayo, me parece la última. En toda esa semana pues se suspenden las clases con la finalidad de que ustedes puedan ingresar pues a los talleres, a los cursos que se dan. No son clases perdidas, no son vacaciones. Todos pues vamos a atender, incluso los profesores, a los diferentes cursos. Esto, bueno, para que lo tengamos en mente en el sentido de que pues la materia la vamos a suspender pues por una semana. Todas las materias más bien, no solamente la de polímeros. Bien, jóvenes, me indican cuando pueda cambiar diapositiva. Ya sí, gusto. Gracias. Un Ok. momento, profe, yo sí, espérame poquito. Ok, muy bien. Sí, no hay Porfa. problema. Con calmita, no se preocupen. Profe, igual, no sé si ahorita pueda checarlo. Es que llegué tarde para la lista. No sé si ya al final mejor o ahorita que tiene tiempo. Ok, sí, no hay problema, de una vez. Checamos. Pásame tu apellido, porfa. Álvarez González. Álvarez González. Álvarez. Ok, listo. Gracias. De nada. Profe, ¿por Listo, qué a profe, veces gracias. el radical fenilo se representa nada más con tres líneas que van dentro del hexágono y a veces con un círculo totalmente? ¿Qué diferencia hay? Ok, en realidad es lo mismo. Bueno, no como tal el radical, sino más bien el anillo aromático. Lo que pasa es que, digamos, dentro del anillo aromático hay un fenómeno que se llama resonancia. Déjame dibujarlo aquí. De hecho, la forma completa son dos pasos, digamos. Bueno, los voy a dibujar aquí en vertical. Mira, lo representamos de esta forma, ¿sale? Eso es en primera instancia. Esto quiere decir que, bueno, si tú enumeras, por ejemplo, los átomos de carbono, 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Quiere decir que solamente, por ejemplo, en el carbono 2 y 3 tienes doble enlace, carbono 4 y 5 tienes doble enlace, carbono 6 y 1 tienes un doble enlace. Pero resulta que los electrones que conforman esos dobles enlaces pueden moverse, pues es un anillo cíclico, ¿no? Se pueden mover sin problema, digamos, entre esta estructura cíclica. Quiere decir que, pues, este anillo aromático tiene la capacidad de, pues, ese movimiento de electrones. ¿Qué va a suceder en un segundo momento? Ahora vas a tener, pues, dobles enlaces. Déjame los enumero. Entre el carbono 1 y 2, entre el carbono 3 y 4, entre el carbono 3 y 6. Quiere decir que pues este anillo entra en resonancia por ese movimiento de electrones y pues resulta más fácil simplemente hacer el hexágono y poner un círculo en el interior. Esto quiere decir que pues los dobles enlaces van a ser cambiantes, van a ser pues movibles, ¿no? En cierta manera. ¿Sale? De ahí que pues para no representar estas dos estructuras, simplemente se pone el círculo en el interior para indicar que pues hay dobles enlaces que están cambiando posiciones. ¿Sale? Entonces, de las dos formas es correcto, digamos, representarlo. Solamente tomen en cuenta que cuando se indica ya este círculo en el interior, se indica que hay pues resonancia, ¿no? De esa molécula. Hay movimiento de los electrones que cambian sus dobles enlaces o su posición. Profe, cuando iba ahí en el primer semestre, Ajá, nos dieron una materia de química y una ajá. vez le preguntamos al profe acerca de, bueno, más bien nos comentó acerca de los formaldehídos y algo así comentó de los anillos aromáticos. Ajá. Un formaldehído es literalmente así un compuesto que tiene anillos aromáticos y también quería preguntarle si se les llama así generalmente anillo aromático porque desprenden un aroma. Sí, ya creo que por ahí tienen ustedes una clase creo que tienen química orgánica, me parece. Creo que es anterior a esta materia. Por ahí hay una práctica de compuestos aromáticos y precisamente es por eso, tienen un aroma pues muy especial. Dependiendo del tipo ¿cómo se llama? De, pues, compuesto que contiene ese anillo aromático, es como el aroma que va obteniendo el, el, pues, la sustancia, ¿no? De ahí, pues, deriva el nombre de compuestos o anillos aromáticos. Lo que pasa es que en algunos momentos podemos asociar a ese hexágono como un benceno o lo podemos asociar como pues un fenil, ¿no? Entonces, tiene la diferencia de que el fenil, pues digamos, ya es como tal un compuesto adherido a algo más y pues el benceno, digamos, solamente es la estructura hexagonal. Pero bueno, yo les llamo, o me gusta más llamarle como tal anillo aromático, como para no hacer la confusión de cuándo puede tratarse de un benceno o cuándo puede tratarse de un fenil. Por eso simplemente les menciono anillo aromático. Pero viene derivado el nombre más bien viene derivado de ese efecto de que tienen un aroma pues muy particular. El formaldehído como tal no es un anillo aromático. El formaldehído solamente pues es un compuesto como un aldehído, esto es formol. Tienes ahí carbono, bueno, asociado al carbono o enlazado al carbono, dos hidrógenos y tienes un doble enlace con oxígeno. No es como tal un anillo aromático, es un compuesto pues más pues lineal, digamos. Tiene esta estructura, el formaldehído. Déjame lo pongo por aquí. Carbono.
tienes hidrógeno y tienes aquí el doble enlace. Esa es la estructura del formaldehído. Gracias. Es un éster. Sí, de nada, es un éster. De nada, me dicen cuando pueda cambiar. Listo, profe. Gracias. De nada. Listo, profe. Profe, disculpe una pregunta. En esta Sí, dime. diapositiva, en donde dice radicales carboxilo y tiene un 2, quiere decir que que son dos de esas, pero quedaría Ok. como el peróxido de benzoilo, ¿no? Ok, sí. Déjame borrar esto. Sí, son dos radicales carboxilo. ¿Esto qué quiere decir? Que como, bueno, ya no puedo borrar aquí. Cuando se genera esta ruptura del peróxido de benzoilo, lo estamos rompiendo de esta sección, digamos, de la sección central, y vas a tener, pues, este radical de la izquierda, que es, pues, un radical carboxilo, y del otro lado vas a tener el segundo radical carboxilo. De ahí que se indica que vas a formar dos radicales carboxilo. Ahora, ya están en forma de radical. No es que nuevamente se puedan volver a unir por el efecto de la temperatura. Quizás si se reduce la temperatura, eh, no sé, imagínate, tienes en tu solución peróxido de benzoilo, bueno, lo diluyes, puede ser en agua destilada, calientas a una temperatura alta, pues lo que va a suceder es que por el efecto de la temperatura se propicia esta ruptura del peróxido de benzoilo, generas estos dos radicales, pero en esas condiciones de alta temperatura no tienes la posibilidad de volverlos a unir. De ahí que no se puede formar nuevamente peróxido de benzoilo, a menos que las condiciones de temperatura cambien, que a lo mejor la temperatura ya sea menor, temperatura ambiente, y entonces sí se puede dar nuevamente la unión y, digamos, revertir el proceso de generar pues ahora peróxido de benzoilo. Como se mantiene la temperatura, porque necesitamos pues ese radical para propiciar el efecto de ruptura del alqueno, en este caso el estireno, vamos a generar pues ahora dos radicales de peróxido de benzoilo. De aquí que se indica pues este 2, quiere decir que voy a tener dos radicales carboxilo, ¿sale? Bueno, ya no se representan los dos, simplemente se ponen aquí pues dos radicales. Ocurre este efecto también por el mismo efecto de la temperatura, de la ruptura de este carbono, de carboxilo, y vamos a dejar solo pues ahora al radical fenilo, ¿sale? Pero nuevamente aquí ya no se representa, pero vamos a tener, como tenemos dos radicales carboxilo, pues vamos a generar pues 2 moles de CO2, ¿sale? ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener ahora dos radicales fenilo. Aquí me está indicando que voy a tener dos estructuras de radical fenilo, ¿sale? Tengo dos radicales para propiciar la ruptura del estireno, ¿sale? Por eso se indica ahí que se forman dos radicales carboxilo. ¿Listo, jóvenes? Sí, gracias. De nada. Bien, voy a cambiar diapositiva. Aquí, digamos, ya tenemos un poco más completo el efecto. Solamente en la diapositiva anterior se indicaba la ruptura o la formación del radical fenilo. De hecho, vamos a ponerle pasos aquí, vamos a ponerle aquí como paso 1 y vamos a ponerle aquí paso 2. Entre el paso 1 y el paso 2, ¿qué existe? Primero, peróxido de benzoilo, se aplica calor, vamos a tener radicales carboxilo. Como paso 3, pues la formación de radicales fenilos,
y liberación de CO2, ¿sale? Pero aquí, ya en esta diapositiva, solamente se nos está indicando que partimos del peróxido de benzoilo, se agrega calor y se obtiene el radical fenilo, ¿sale? Vamos a obtener en realidad 2 radicales fenilo, ¿sale? Pero bueno, aquí ya nos indica, digamos, por facilidad en cuanto a visualización, pero vamos a tener la liberación también de 2 moles de CO2, ¿sale? Prácticamente aquí, ¿qué es lo que se está indicando? Solamente se está haciendo alusión a un solo radical. Este radical, pues bueno, tenemos aquí este electrón que va a tener la facilidad o la necesidad de enlazarse con algo más, ¿sale? Porque necesita este compuesto, este pues anillo aromático, pues ser estable para seguir propiciando pues ese efecto de resonancia en su estructura. Los anillos aromáticos pues siempre se caracterizan por ser muy estables, ser compuestos muy estables. ¿Qué va a suceder? Que pues aquí en este punto pues necesita pues enlazarse con algo más y va a existir un ataque, se va a atacar este doble enlace y al momento de atacar este doble enlace pues vamos a incurrir o se va a propiciar más bien esa ruptura de este doble enlace entre carbono-carbono ya de la molécula del estireno, ¿sale? ¿Y qué va a suceder? Se rompe este enlace sigma en la parte superior, enlace pi en la parte inferior, se rompe este enlace pi pues más débil y ahora ¿qué va a suceder? Vamos a tener ruptura homolítica, un electrón para el primer carbono, otro electrón para el segundo carbono y ahora sí entre este electrón que tiene pues este radical fenilo más este electrón que tiene el carbono 1 pues se van a poder enlazar formando pues esta estructura o este enlace ya estable, ya este anillo aromático pues ya no va a estar en forma de radical, ya va a formar un enlace con este primer carbono. Pero, ¿qué va a suceder? Que ahora el segundo carbono es el que se queda con un electrón. Y bueno, para estabilidad de la molécula, pues necesita también enlazarse con algo más, ¿sale? Pero ya tenemos el precursor de la iniciación de la reacción en cadena. ¿Sale? Este compuesto lo voy a enlazar solito y simplemente le vamos a poner que viene como precursor. ¿Sale? Este era el radical fenilo, ya no es un radical, ya se enlazó con el carbono 1 y todo lo demás, este compuesto de aquí, pues viene derivado de la molécula de estireno, del alqueno. ¿Sale? Pero con la, ¿cómo se puede decir? Con la novedad, vamos a decirlo, que pues este segundo carbono tiene un electrón ahí que necesita enlazar, derivado de la ruptura del doble enlace. Bien, ¿y qué va a suceder? Que, bueno, este compuesto que tenemos en esta parte superior, pues es un radical llamado radical bencílico, pues bueno, por la base de pues un benceno, un anillo aromático, vamos a tener ya una cadena en crecimiento. Como vamos a tener pues más moléculas de estireno, va a ocurrir pues algo similar a lo que hizo el radical fenilo. Tenemos aquí en este segundo carbono, derivado del estireno, vamos a tener aquí pues un electrón. Nuevamente pues también tiene la necesidad de enlazarse con algo más. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, va a realizar, se va a hacer un ataque en este doble enlace. Se genera la ruptura de este doble enlace, del enlace pi, y nuevamente, primer carbono se queda con un electrón, segundo carbono se queda con un electrón, se genera el enlace entre este carbono con este segundo carbono de una segunda molécula de estireno,
¿Y qué va a suceder? Que vamos a tener pues ya el acoplamiento de otra molécula de estireno. Pero ¿qué va a suceder? Se acoplan estos dos, se enlazan, ¿sale? Aquí tenemos el enlace que está representando esta figura. Este enlace ya no queda como forma de radical, sino que ya hay un enlace covalente, pero el último carbono de la cadena pues se queda con ese radical, ¿sale? Al momento de quedarse con ese radical, y como vamos a tener pues más moléculas de estireno, se va a producir ya como tal el crecimiento de la cadena. De ahí que, pues bueno, ya solamente representamos la unidad básica de ese polímero, que es pues corchetes, la unidad básica, el monómero, y bueno, ponemos aquí N indicando que esa molécula se repite indefinidamente. Desde 100 hasta 10.000 se indica ahí, quiere decir que pues podemos tener grados de polimerización hasta 10.000 unidades repetidas. ¿Cuándo se termina la reacción? La reacción se va a terminar cuando algo adicional se enlace en el último carbono que tiene ese electrón o en ese último radical. Puede ser a lo mejor oxígeno, y bueno, al enlazarse a lo mejor oxígeno aquí, pues se termina la cadena, ya no hay crecimiento. Puede enlazarse otro radical fenilo derivado de la misma reacción de descomposición del peróxido de benzoilo, de tal forma que aquí pues tengan un enlace a pues otro anillo aromático, y ahí se termina el crecimiento de la cadena. ¿Por qué? Porque este anillo ya no se encuentra en forma de radical. Hagan de cuenta que están jugando dominó y alguien pues cierra el juego, ¿no? Ya no tiene la posibilidad, ya no hay fichas, ya no tiene la posibilidad de crecer pues la cadena o el juego, ¿no? Imagínense algo similar. A alguien se le ocurrió poner ahí otro anillo aromático y pues bueno, se cerró la cadena, ¿no? Ya no crece. Puede ser una situación que involucre que la cadena pues ya no pueda crecer más, o simplemente porque el reactivo se terminó. Ya no tenemos moléculas de estireno, ya no tenemos con qué formar el crecimiento de la cadena, y pues bueno, la cadena ya queda con una longitud determinada. De ahí que muchas veces el crecimiento de las cadenas no son iguales. Podemos tener cadenas más largas, cadenas más cortas, pero depende mucho de eso, ¿no? Depende mucho de cuánta cantidad de estireno tengamos, depende si a lo mejor algún radical fenilo pues se acopló en el otro extremo de la cadena, se enlazó y ya no permitió que creciera, y simplemente pues tenemos distribuciones de longitudes de cadena. Cadenas más largas, cadenas más cortas, diferentes pesos moleculares, y bueno, eso propicia que tengamos una mayor o menor densidad en el polímero. Este es un tipo de polimerización por radicales, muy común en este caso de poliestireno. Y bueno, fue el tipo, o más bien es el mecanismo de polimerización del video que vimos el día de ayer. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Ahora, todo este tipo de procesos en muchos casos son procesos al azar. ¿En qué sentido? En que a lo mejor es más complicado el control de las variables que me van a permitir tener una mayor longitud de cadena, por ejemplo. Ya el movimiento de los átomos en la misma disolución de peróxido de benzoilo con estireno, pues es muy, muy al azar. Al momento de incrementar la temperatura, se incrementa la movilidad atómica y de moléculas. Eso incrementa la temperatura, incrementa la entropía del sistema. Entonces, en los modelos ideales, pues se asume que las moléculas y los átomos son como pues partículas, digamos, que están colisionando entre ellas. Entonces, es realmente difícil el control del crecimiento de cadenas.
En muchos casos, si se propicia que las cadenas se alineen en cierta dirección, hay procesos posteriores que son ya de extrusión, por ejemplo, donde los filamentos, digamos, formados antes de que se enfríe, digamos, el polímero, el poliestireno, eh, son extruidos para formar pues pequeños hilos. Esos hilos pues ya tendrán, las cadenas más bien ya tendrán una cierta orientación específica. Esto para brindar pues mejores propiedades a los polímeros. Y me dicen cuándo pueda cambiar. Listo, profe. Ok. Seguimos hablando con polimerización por adición. Nuevamente, para que no se nos olvide, polimerización por adición es crecimiento de cadenas, es un crecimiento, es una reacción en cadena que puede ser por radicales, que puede ser por aniones y que puede ser por cationes. Derivado del crecimiento de las cadenas por radicales, puede existir un fenómeno de ramificación en cadenas lineales. Sí se puede dar ramificación en cadenas lineales, pero nuevamente vamos al punto de que este tipo de formaciones muchas veces son debidas pues a la cantidad de reactivo, al efecto de la temperatura y bueno, en muchos casos al efecto de azar. ¿Y por qué menciono el azar? Porque se puede dar, sin embargo, no es tan común o no se propicia que en las cadenas lineales pues exista ramificación, sin embargo se da. El polietileno, por ejemplo, es pues un material sencillo, es un material blando, es una estructura en algunos casos que puede ser ramificada. Podemos tener polietileno que es lineal, simplemente forma cadenas lineales. En esos casos, pues se propicia una mayor cristalinidad, pero por ahí tenemos también otro tipo de polietileno que puede ser ramificado, que tiene diferente densidad, que tiene una mayor ramificación, y el hecho de tener ramificaciones pues va a inducir a una estructura más amorfa. En algunos casos llega a suceder que existe un fenómeno llamado abstracción de átomos de hidrógeno, y esto se da debido a también radicales libres. ¿Por qué? Porque no necesariamente el radical fenilo, va a propiciar que exista la ruptura homolítica entre carbono y carbono de un alqueno, sino que en casos, digamos, específicos, en caso un tanto más raro, puede propiciar más bien que exista la ruptura entre carbono e hidrógeno. De ahí que se llama abstracción de hidrógeno. Puede suceder, puede propiciarse. ¿Y qué va a suceder? Como se está indicando, pues aquí en este cuadro, la abstracción de un átomo de hidrógeno en la mitad de una cadena por medio de un radical libre de otra cadena. ¿Qué va a suceder? Imagínense que tenemos dos cadenas de polietileno. Una cadena pues ya cerrada, digamos, de polietileno. Observen aquí que aquí donde voy a rayar representa un monómero de polietileno. Aquí se representa otro monómero de polietileno, de tal forma que aquí tenemos pues simplemente 3 monómeros de polietileno. ¿Sale? Es solamente un ejemplo, no es que en realidad formemos cadenas de 3 monómeros, son muy cortas. Simplemente es para ejemplificar. ¿Sale? ¿Qué va a suceder? Ya tenemos una cadena de polietileno
Pero no solamente vamos a tener una cadena de polietileno, vamos a tener pues más cadenas conformándose dentro de la disolución de pues el polímero, ¿no? Durante su síntesis. ¿Qué va a suceder? Que en algún momento vamos a tener una cadena que se encuentra en crecimiento y que esa cadena que todavía no está cerrada, no ha terminado su proceso de crecimiento, pues va a tener un radical libre, ¿sale? Este radical o este electrón, ¿sale? Vamos a tener aquí un radical libre. ¿Qué va a suceder? Que, bueno, ya por cuestiones, digamos, de azar, donde a lo mejor lo más sencillo sería que este carbono se enlazara con la cadena principal para formar una cadena más larga y más lineal. En algunos casos, pues digamos por orientaciones de crecimiento de las cadenas, no sé, imagínense que una cadena crece en este sentido, termina su, pues a lo mejor su crecimiento, tenemos otra cadena que crece a lo mejor en la misma orientación y tiene un radical libre por ahí que pueda enlazarse con otro carbono, ¿sale? Y pueden generar una cadena lineal. Pero muchas veces también las orientaciones de crecimiento pues pueden jugar un papel en el sentido de que si hay una cadena que está creciendo en esta orientación y tenemos otra misma cadena de polietileno que está creciendo en esta orientación, pues bueno, a lo mejor el radical ya no va a atacar un extremo de la cadena, que sino que va a atacar una sección central. Y el hecho de atacar pues una sección central que va a inducir que ya no tenga a lo mejor pues carbonos disponibles para poder enlazarse. Siempre entre carbono y carbono existe pues una mayor afinidad que la que existe entre el carbono y el hidrógeno. ¿Sale? De ahí que imagínense que llega a la cadena en un extremo, en la parte superior, la que está en crecimiento, la que tiene el radical, y bueno, se topa con que el carbono central, este carbono de aquí, pues ya está enlazado con alguien, ya se comprometió ahí con el hidrógeno. Pero resulta que entre carbono y carbono, pues a lo mejor son mejores amigos, y pues le dices, ¿sabes qué? Pues deshazte del hidrógeno. ¿Sale? Hay mayor afinidad entre carbono y carbono. Entonces el hidrógeno, ¿qué va a suceder? Pues se va a liberar. Vamos a tener una abstracción de un átomo de hidrógeno. Se genera también una ruptura homolítica, ¿sale? ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener ahora el hidrógeno separado de este carbono y simplemente pues el radical, este carbono con su radical, se va a enlazar pero ya de forma lateral, ¿sale? Se extrae el hidrógeno, nos queda la cadena libre, ya con este hueco, con este espacio. Y pues bueno, en algunos casos, ¿qué va a suceder? Una de dos, o el mismo carbono de esta cadena que tiene el radical se enlaza, digamos, de forma directa a esta cadena como ramificación, o simplemente el hidrógeno se queda acoplado con la cadena en crecimiento, con esta cadena que venía en la parte superior. De tal forma que se deja este hueco y se queda este radical porque hubo una ruptura homolítica también entre el carbono y el hidrógeno. ¿Y qué va a suceder? Que bueno, llega otro polietileno, o bueno, más bien etileno, llega otra molécula de etileno como alqueno, y va a ocurrir exactamente lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Ruptura homolítica del enlace pi entre carbono y carbono. Cada carbono se queda con su radical. Este primer carbono se enlaza con este hueco ya existente y bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una ramificación en crecimiento. Si ustedes observan aquí, esta línea azul está representando pues diferentes repeticiones del etileno, pero al final aquí se está representando este radical, este electrón libre, de tal forma que se está indicando que esa cadena puede seguir creciendo. Y ya tenemos una ramificación. Pero bueno, como les comentaba, a lo mejor no es lo más común verlo en materiales lineales o en estructuras pues más sencillas, sin embargo se da. Y puede existir esa ramificación.
no es tan común, digamos, pero puede suceder. De ahí que, pues bueno, se puede cambiar ¿cómo se llama? Pues propiedades del material, se puede cambiar la densidad, se puede cambiar pues la resistencia. Si estamos haciendo, recuerden, cadenas pues más ramificadas, vamos a tener una tendencia a menor deslizamiento, un poco de mayor rigidez que las cadenas lineales. Depende mucho también de la concentración, por ejemplo, de polietileno. Si tenemos una baja concentración de polietileno, pues no se propiciará que tengamos moléculas de etileno disponibles para formar ramificaciones o para abstraer hidrógeno. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Hasta aquí. Profe, solo me dejó tomar captura de las imágenes en las que estaban como los monómeros. Claro que sí. ¿Es diapositiva anterior? Sí. Esta de aquí. No, había otra. Era como una tabla, me parece. Ah, ya, ok. Esa. Gracias. No hay ningún problema. Igual en un momentito les subo la diapositiva para que la tengan ahí a la mano. Gracias. De nada. Y falta esta. Listo. Gracias. Muy bien. Mañana terminamos lo de polimerización catiónica y lo de polimerización aniónica. Y prácticamente ahí terminamos el tema solamente de síntesis. Es muy general, digamos, es solamente de qué trata polimerización aniónica, catiónica por radicales y condensación, que también vimos. Y de ahí ahora sí nos vamos a poner a ver diferentes familias, poliésteres, poliuretanos, poliamidas, etcétera, ya de una forma más específica. Bien, jóvenes, pues aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde. Gracias, que esté muy bien. Cuídense. Gracias. Que descansen, jóvenes. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.